Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, a ti que eres grande, que eres poderoso, que eres un Dios de maravillas, elevamos nuestra plegaria para darte las muchas gracias, porque una semana más nuestro Padre se terminó, el día de ayer que ya pasó. Y en este nuevo día, nuestro Padre, abrimos las puertas de nuestro corazón para adorarte, para decirte de rodillas que nosotros tenemos mucho, pero mucho que agradecerte por los bienes que nos has regalado, por la vida de nuestra familia, la vida de la iglesia de Dios, y por la vida, nuestro bendito Dios eterna que nos has prometido, la cual tú que no mientes darás en su debido tiempo. Nuestro Padre, nosotros los terrenales, los mortales, nos dirigimos hacia ti, buscando honra e inmortalidad en aquel día cuando tu Hijo Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. En ese día, nuestro Dios, cuando ya no habrá más sombra de muerte. En ese día, nuestro Padre, cuando las primeras cosas que ahora vivimos habrán pasado, y daremos bienvenida al reino eterno de tu Hijo Jesucristo, ese reino de 1000 años que se establecerá en la ciudad de Jerusalén, esa ciudad de la cual se ha hablado tantas maravillas los poetas hebreos. Nuestro soberano Padre, te elevamos desde acá de la tierra, nuestra acción de gracia por habernos salvado a través de tu Hijo Jesucristo, por habernos dado, nuestro Dios, esta sana doctrina, habernos regalado el privilegio de saborear los manjares de tu palabra, porque toda escritura es inspirada tuya, nuestro Dios, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos en justicia, a fin de que la iglesia de Dios sea enteramente preparada para toda buena obra. Nuestro Padre Santísimo, te pedimos tu divina dirección por los méritos inagotables de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, a los que estamos acá presentes pueden acomodarse. Y a usted, hermano y hermana, que está en su lugar, en su casa de habitación, pues, si estaba siguiéndonos, hermano, con la oración, le decimos, hermano, pues acomódese también. El tema que vamos a disertar en esta oportunidad es fin de año, una fiesta pagana. El fin de año, hermanos, es una fiesta babilónica del paganismo. Dios, hermanos, desde que sacó a Israel de la tierra de Egipto, recordemos, hermanos, que Israel venía de uno de los pueblos, e igual que Babilonia, hermanos, fundido en la idolatría. Allá se adoraban, hermanos, a muchas deidades. Horus, hermanos, por ejemplo, era el dios de los muertos. Era también, hermanos, considerado como el dios guardián del templo allá en Luxor, en el antiguo Egipto. Como también se encuentran, hermanos, en el Valle de los Reyes, en donde se hizo la pirámide más alta de todos los tiempos, por uno de los reyes egipcios, hermanos, allí en Gizao. Ciudades, hermanos, conocidas por los antiguos egipcios y ahora también por los egipcios de nuestro tiempo. En ese Valle de los Reyes, hermanos, están las pirámides del antiguo Egipto como un testimonio de la idolatría que hubo en esos tiempos. Recordemos, hermanos, que Israel se estableció en ese lugar cuando Jacob, hermanos, visitó a su hijo José. Su hijo José aún vivía, hermanos, cuando fue llevado jovencito a Egipto. Y allá se casó, hermanos, con una de las hijas de los sacerdotes paganos que se llamaba Potifar, el padre de Potifera, hermanos, la esposa de José. Allí, hermanos, se crió
Y fueron creados, hermanos, sus hijos, como fue Efraín, como fue Manasés. Ahí también, hermanos, Israel se hizo un pueblo grande, porque como con 70 personas entraron. Y cuando Dios les visitó, sacándolos de esa tierra, hermanos, de la esclavitud, eran, hermanos, millares de los hijos de Israel que se habían reproducido en esa tierra. Pues como ellos, hermanos, habían estado en ese lugar donde había mucha idolatría, donde se adoraban, hermanos, a muchas deidades como Anubis, un dios chacal, ¿verdad? Y muchos dioses, hermanos, Dios le dice a Israel a través de Moisés, el gran libertador, en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 16 y versículo 21. Recordemos, hermanos, que Israel venía de esa tierra. Y le dice ahora Dios Todopoderoso a través de su gran libertador en el versículo número 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que te habrás hecho. Ni te levantarás estatua la cual aborrece Jehová tu Dios. Hermanos, el adorar árboles no era nuevo en ese tiempo. Recordemos, hermanos, que la idolatría más grande se levantó allá de un hombre llamado Nimrod, bisnieto, hermanos, del gran patriarca Noé. Uno de los hombres, hermanos, que trajo 3 hijos a esta vida. Uno de ellos, hermanos, llamado Can, es el padre, hermano, de toda la idolatría. Es el padre de toda la hechicería. Es, hermanos, en este hijo de ese gran hombre, hermanos, donde pasó del viejo mundo al nuevo mundo, a la nueva creación después del diluvio, la idolatría que antes, hermanos, había funcionado. Este hombre viviendo, hermanos, en el viejo mundo y siendo salvo por medio del agua a través del arca que su padre preparó, él trajo, hermanos, al nuevo mundo la idolatría, lo cual hasta este día, hermanos, funciona y este mundo está hundido en la idolatría. Por todos los lugares, hermanos, de nuestro país y el mundo entero se ven estos árboles navideños. Estos árboles, hermanos, que representan a un Mesías pagano, a un Mesías idolátrico. La gente, hermanos, venera los árboles, los compra, hermanos, los lleva para adornar sus casas. Les ponen luces, porque Tamuz era como la luz. Pero, hermanos, porque no existe la verdadera luz en sus vidas, nosotros no necesitamos, hermanos, de objetos de idolatría. Por la razón, hermanos, que nos dan los 10 mandamientos. Y uno de los preceptos, hermanos, de nuestro bendito Dios dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Aquí Dios, hermanos, le dice a Israel en el versículo número 21, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Dios, hermanos, aborrece la estatua. Recordemos que allá, hermanos, en el Valle de los Reyes están las grandes esfinges. Esas esfinges, hermanos, objetos de idolatría, hermanos, que se formaron los egipcios. Los adornaron con sus ídolos, porque aún el mismo faraón, hermanos, se creía ser un dios. Por eso cuando Dios aparece, hermanos, a Moisés, allá, hermanos, en Madián, le dice Dios, yo sí soy el que soy. No como donde tú te has creado, porque Moisés, hermano, fue creado, hermanos, allá por una de las hijas siervas de Faraón. Entonces Moisés, hermanos, conocía todo esto. Por eso Dios le aparece y le dice, yo soy el que soy, yo soy el hayaser, yo existo por sí mismo. Porque el Faraón se creía una divinidad,
se creía eterno, al grado, hermanos, que al entrar él en su pirámide, se creía que él llevaría a la inmortalidad a su pueblo, al nuevo mundo que se le abría. Y Horus lo transportaba, hermanos, para poderlo llevar al cielo. Todo eso, hermanos, es un paganismo, una creencia vaga de la idolatría de los egipcios. Entonces, hermanos, Dios le dice a Moisés: yo sí soy el que soy. Yo permanezco para siempre porque yo soy eterno. Entonces le dice Dios, hermanos, a Moisés: no plantarán, le dice, ningún árbol para cera. Recordemos, hermanos, que estos árboles venían desde el antiguo tiempo. En Egipto era una palma, hermanos, el Baal Tamar, que denotaba al Mesías pagano. En Roma era Baal Berit, era el pino, hermanos, según Jueces capítulo 8, versículo 33, lo vamos a leer. Jueces, hermanos, en su capítulo 8 y el versículo número 33 vamos a leer, que nos dice de esta manera: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Hermanos, Baal Berit era el dios pino. Todo árbol, hermanos, que en este tiempo se hace es como en forma de un pino. La gente los decora, hermanos, y aún el mismo Martín Lutero, allá por el año de 1517, caído del cielo romano con una doctrina pagana diabólica, él mismo, hermanos, conó su primer árbol y dijo a sus hijos, hermanos, que crió con Catalina de Bora, una monja. Les dijo: así se veía Belén cuando nació el Señor Jesucristo. Y les puso, hermanos, ahí unas velitas, y le puso, hermanos, unas borlas, ¿verdad? Unas bolitas que les ponen allí de colores. El falso profeta, hermanos, ha seguido lo mismo. El mundo religioso pagano, hermanos, sigue haciendo sus fiestas al mismo, así como lo hicieron sus líderes. Pero yo quiero decirle a usted, hermano y hermana, en esta oportunidad: si usted ya siente el espíritu navideño, no es de la iglesia de Dios. Si usted en alguna forma ha dicho: ya estamos en Navidad, no es de la iglesia de Dios. Ese espíritu no es de la iglesia de Dios. Se lo digo de corazón. A mí me da lástima el mundo, hermanos, cómo camina. Me da lástima, hermanos, porque un espíritu de error les acompaña. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Yo, hermanos, no siento absolutamente nada de lo que pasa en esta tierra en estos días. Al contrario, hermanos, me da lástima el mundo. Y quisiera, hermanos, que conocieran esta bella doctrina. Y el Espíritu de Dios, hermanos, los guiara para que ellos pudieran saber que en estos días, hermanos, no nació el Hijo de Dios. Y que estos festejos, hermanos, solamente traen al mundo pagano y a la falsa cristiandad un espíritu, hermanos, de la idolatría que los acompaña. Que ellos mismos, hermanos, le han puesto sus nombres de los antiguos paganos, pero esto no tiene nada de Dios. Del verdadero Dios de Israel no tiene nada. Ahora, del Dios de este siglo, el Dios del comercio, el Dios que le dijo a Cristo: todo esto te daré, el Dios de la prosperidad, sí, hermano, tiene mucho que ver. Porque las despensas quedan vacías. El mundo, hermanos, entra en un derroche de todo su dinero, su aguinaldo, los fondos que mañana le pueden hacer falta, hermanos, ellos tiran, como dice un dicho, la casa por la ventana. Porque el mundo gasta, hermanos, y gasta bajo ese espíritu, hermanos, de un Dios
que los tiene atrapados, hermanos, un falso Dios de la riqueza, un Dios, hermanos, que allá en aquellos tiempos era el Dios Yahweh, el Dios, hermanos, de la riqueza de Egipto, el Dios de la prosperidad, al cual el mundo, hermanos, le rinde culto hasta este día. A ese falso Dios el mundo, hermanos, sigue alabando, sigue adorando ese Dios de la prosperidad. Entonces, hermanos, las guirnaldas en este tiempo, ¿verdad? Las flores, esas guirnaldas que en los tiempos antiguos, hermanos, servían para representar a los Baales. El culto de flores. El culto, hermanos, de las tinieblas está lleno de tantas cosas, esas pastorelas que hace el mundo. Una cena que le llaman a medianoche. Yo recuerdo, hermanos, yo viví los días de mi juventud en la casa de una tía. El esposo de mi tía, hermanos, comía a la mera medianoche. Él no podía comer ese día a otra hora, sino a la hora que se estaban dando abrazos, a la hora que estaba la reventazón de los cohetes. El hombre, hermanos, estaba comiéndose su cena navideña a medianoche. Estaba comiéndose un pavo, ¿verdad? Estaba saboreando él en esa noche. Pero qué linda la iglesia de Dios, hermanos, que tenemos la doctrina verdadera del Dios Santo de Israel. Nosotros no comemos ni cosa guisada para esos días. Porque nosotros, hermanos, no tenemos el espíritu de la frialdad que tiene el mundo religioso. Nosotros no podemos sentir necesidad, hermanos, de comer gallinas horneadas esa noche. No, hermanos, en nuestra casa tiene que haber frijolitos con huevecitos, crema, cualquier otra cosa menos, hermanos, una cena de carnes para no contaminarnos con el mundo y las tinieblas. Porque hay orden divina, hermanos, a través del libro de Revelaciones, que nosotros tenemos que salir de en medio de ellos, en medio de las tinieblas. En medio de este mundo tenemos que resplandecer como luminares. Cristo dijo, hermanos, que una ciudad puesta en alto no se puede esconder. Y Él mismo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. La gente, hermanos, oye música, baila todas estas noches, hermanos. Todo esto como una adoración a Cristo lo hace la gente, ¿verdad? Así dice, vea. Por estos días, dice el mundo, nació Cristo. En verdad, muchos religiosos, hermanos, de nuestro tiempo son confundidos. Y hay otros sí saben la verdad. Hay algunos que dicen, no, yo sé que el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre, pero lo celebran, hermanos. ¿De qué me sirve, hermanos, a mí conocer una verdad si no la obedezco? Yo he levantado este libro sagrado, hermanos, delante de ustedes y he dicho, si mi vida no anda en acorde a la palabra de Dios, estoy perdiendo mi tiempo, hermanos, dentro de la iglesia. Porque la verdad de Dios, hermanos, es cierto. Dios es fiel. Incluso, hermanos, en nuestro tiempo la gente canta que Dios es fiel y que ellos pueden ser infieles y que se van a salvar. Eso no es así, hermanos. La fidelidad se asocia con la fidelidad. La santidad con la santidad, como dice Dios es santos porque yo soy santo. Yo me voy a santificar, hermanos, en estos días del paganismo religioso. ¿Cómo me voy a santificar? Apartándome de todos los festejos que este mundo tiene. Saliendo, hermanos, de todos los placeres que la carne quiere. Porque los hombres en estos días se entontecen. Viven, hermanos, en una locura grande. La gente lleva, hermanos, licores. La gente lleva cervezas a sus casas para embriagarse,
para compartir con sus amigos, dicen. Muchos de ellos, hermanos, manejando con el alcoholismo, hermanos, en alto, van a quitarse la vida, se suicidan ellos mismos cuando se accidentan. Esto no puede ser, hermanos, una fiesta espiritual, una de las fiestas que Dios tenga, hermanos, en este tiempo. Entonces todo lo hace, hermanos, el mundo disfrazado de Cristo. Allá por el año 529 después de Cristo, cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, hermanos, en la religión oficial del imperio. Recordemos, hermanos, que el primer hombre para unir el imperio con la cristiandad fue uno llamado Constantino Magno, ¿vea? Un Constantino el Grande, que llegó al imperio de Roma ya por el 306 y que se estableció, hermanos, allá por el año 313 en uno de los edictos de Milán, en donde se dio libertad religiosa a los cristianos que habían sido oprimidos por el imperio, perseguidos, hermanos, desde Diocleciano hasta los días del emperador Aurelio. Hermanos, el cristianismo no era tolerado en Roma, pero desde que este hombre pagano, hermanos, adorador del dios Mitra, del mitraísmo, el dios de los persas, luego que ese hombre, hermanos, vio una cruz, según dice la historia, in hoc vincem, que quería decir por este signo vencerás. La historia dice, hermanos, que cuando Constantino iba a hacer la guerra, hermanos, allí en el puente Milviano tuvo esa revelación. Cuando iba a establecer a Constantinopla, porque él, hermanos, le puso a esa ciudad en honor de su nombre, esa llamado Constantinopla. Luego, hermanos, dice que a través de esa revelación, él dijo, por la cruz vamos a vencer. Y vamos a establecer el imperio de nuevo, un imperio que iba en decadencia, que ya por el año 476, hermanos, en los tiempos de estos emperadores, el imperio se fue a plomo, se desplomó, hermanos, se fue al precipicio. Pero quedó todavía en Oriente, hermanos, quedó todavía en Oriente después del año 500. Pero la historia dice, hermanos, que a través de este hombre llamado Constantino el Grande, se unió la fe del imperio, el paganismo religioso con la fe y se cristianizaron todos. Hay historiadores que dicen que cómo podía ser que los romanos aceptaran el cristianismo. Pero se les dio el concepto que los mismos dioses cambiaban solamente los nombres, que adorar a Serapis era lo mismo que adorar al Dios verdadero de Israel. Que adorar, hermanos, a Júpiter era lo mismo. Los griegos lo llamaban así, pero que en Israel era Jehová, el Dios de Israel. Solamente cambiaban los nombres en los diferentes pueblos del mundo. Se les dio el concepto, hermanos, que la Venus, la diosa chulona, era la misma María que había traído al verbo de Dios. Entonces adorar, hermanos, a esa mujer o a esa falsa deidad era igual adorar a María. Adorar a Dioniso, hermanos, era lo mismo, era un Dios niño, era lo mismo adorar a Cristo. Entonces, hermanos, los romanos entraron en masa. Pero esto trajo, hermanos, un pueblo, un mundo idolátrico, nada más cristianizado, pero alejado de la verdadera doctrina del Dios eterno de Israel. Le comenzaron a celebrar, hermanos, ya a Cristo, una Navidad pagana, una fiesta, hermanos, de su cumpleaños, de su nacimiento, en una fecha equivocada. La Escritura no nos dice, hermanos, nos da a entender que Jesucristo nació allá por la segunda quincena del mes de octubre. Pero no nos dice el día ni la fecha, hermanos. La Escritura no lo dice. Pero como a las falsas deidades, hermanos, se les adoraba en el 24, el 25 de diciembre. Entonces, hermanos, todas las fiestas del paganismo, de Babilonia, de Egipto, de Persia,
la idolatría de los griegos, la idolatría romana. Entonces se dijo que Jesucristo, hermanos, había nacido en el 25 de diciembre y que era la Navidad de Cristo, la misma de todos los dioses paganos desde la antigua Babilonia. Así es como el mundo camina hasta este día. Y como ya he dicho, hermanos, muchos saben la verdad, pero no viven esa verdad. Y yo les repito, hermanos, ¿de qué sirve tener las santas escrituras en la vida de uno si la vida misma no está apegada al testimonio de Dios? Ojo, hermanos, si usted sabe estas cosas, pero usted sigue pensando que puede comerse un plato navideño en su vida, está muy equivocado. Y si usted de aquellos que ha sido mal enseñado que el ídolo nada es, yo le voy a decir que el ídolo sí es algo. Pablo conocía, hermanos, bien. Y le voy a decir así a grandes pincelazos en esta oportunidad. Lo que Pablo explica que el ídolo nada es. Nunca, hermanos, los idólatras del antiguo tiempo pensaron que Horus, el pájaro, el dios halcón, o Anubis, el dios chacal, era, hermanos, su dios así, sino la representación del espíritu. Como la arpia de los griegos, a la que le llamaron más tarde Ave María, porque esta ave, hermanos, transportaba el alma al más allá. Una diosa, hermanos, con cuerpo de pájaro y cara de mujer. Le voy a decir, nunca pensaron los griegos, sino que ellos decían, es la representación del espíritu. Por eso Pablo dice, el ídolo nada es. Sí, nada es. Sí, hermano, nada es. El ídolo solamente es el objeto. Pero detrás del objeto está el sujeto, que es el diablo, el mal espíritu. Detrás de una imagen, hermanos, está el mal espíritu. Sí, la imagen parece, hermanos, que nada es. Pero detrás de esa imagen está el sujeto, que es Satanás. Están los demonios, que son los malos espíritus, los cuales le hace decir al mundo, ya se siente el espíritu navideño. La gente adora a ese espíritu. La gente adora a ese espíritu que sienten ellos de Navidad, del nacimiento del dios Sol, del nacimiento, hermanos, de los dioses paganos, de Tammuz, allá en Babilonia, hijo de una reina, hermanos, de la idolatría, Semiramis. El mundo celebra eso, pero lo ha disfrazado, lo ha camuflado, hermanos, como una fiesta cristiana. En ese camuflaje el mundo no conoce. Y los que conocen, hermanos, son desobedientes. No le hacen caso a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos seguirá diciendo a través de los siglos. Nos seguirá enseñando esa gran verdad, hermanos, que Dios quiere para su pueblo. El emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. La celebración de Navidad llegó a su cúspide en los tiempos del emperador Justiniano. Fue la iglesia de Roma la que ordenó que la fiesta fuera celebrada en el día de los ritos del nacimiento del dios Sol. En los ritos, hermanos, del paganismo, allá por el siglo V y el siglo VI después de Cristo, fue ordenada su observancia en todo el imperio como un festival oficial en honor de Cristo. Aquí se cristianizó, hermanos, de una vez esa fiesta, a la cual, hermanos, ya hemos mencionado. Se le dijo, no importa los nombres, ¿verdad? Al mismo Dios servimos, dice la gente hoy. Así dice el mundo, hermanos. No me importa, dice, de donde usted se congregue. Usted puede ser sabatario. Ahí está. Pero usted puede ser de cualquier congregación, porque no importa. Dios es el mismo. No, hermanos. Si Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Pero a Dios no lo puede adorar usted disfrazándose. Usted no puede pensar, hermanos, que el primer día de la semana es un día de sábado. Usted no puede presentarle a Dios, hermanos, ofrendas a la hora que usted quiera, como usted quiera. No, hermanos.
Usted no puede hacerlo, porque la Escritura nos ha dejado la guía como tenemos que hacerlo. La Escritura es la enseñanza, es la doctrina que nosotros debemos de practicar. Si a Jesucristo nunca se le celebró cumpleaños, ¿por qué vamos a estar nosotros apasionados por un cumpleaños? Si a Jesucristo, hermanos, nunca celebraron esas cosas, ¿por qué nosotros podemos hacer esas cosas? Claro que no, hermanos, la sana doctrina no acepta imitaciones. No en cualquier lugar está Dios, hermanos. Se ha equivocado el mundo. El Señor Jesucristo dio, hermanos, unos ejemplos, no todo. El que me dice, Señor, Señor. Y Él dijo también, muchos dirán, aquí está el Cristo, pero no está ahí. Muchos van a decir, aquí está el Cristo, no está ahí, hermanos. Puede estar el falso Mesías de Roma, pero no el verdadero Mesías de las Escrituras. Dentro de la iglesia de Dios, hermanos, hay que vivir la doctrina. Esa doctrina verdadera, hermanos, para que nosotros seamos verdaderos siervos de nuestro bendito Dios. Ya hemos mencionado, hermanos, que los dioses paganos de Egipto, como Osiris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz y otros dioses, eran procedentes de la misma leyenda de Tamuz en Babilonia. Por eso, hermanos, no cambiaba la fecha de su nacimiento, no cambiaba la fecha, porque eran los mismos. Porque los pueblos, hermanos, fueron dando su falsa doctrina, hasta llegar a nuestro tiempo, en donde, hermanos, la idolatría ha llegado a la cima. Todo mundo, hermanos, está esperando una falsa Navidad, un falso nacimiento. Todo mundo, hermano, lo está esperando. Menos la iglesia de Dios. Nosotros estamos libres, hermanos, de ese pensamiento. Para nosotros la fiesta espiritual es el sábado semanal. La fiesta espiritual, hermanos, para nosotros es el 14 del mes de Nisan o Aviv, que celebramos, hermanos, la cena del Cordero de Dios. En esa noche, hermanos, noche de guardar, esa noche glorificamos al Dios eterno por habernos dado vida. Y se cumple, hermanos, lo que dijo Cristo y lo que dijo Pablo. Cristo dijo, esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. 26-27 de Mateo. Y el apóstol Pablo decía, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cumpliéndose lo que dijo Salomón, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Nosotros celebramos fiesta al Dios eterno el día que nos libró por su sangre preciosa, cuando su Hijo Jesucristo murió izado en un madero, porque muchas de las palabras de Dios no dice cruz, hermanos. Es como cuando la gente dice magos, ahí dice, hermanos, en la Escritura, que eran hombres que estudiaban los astros. Así dice, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Unos hombres que estudiaban los astros. La estrella hemos visto. Ella nos ha guiado hasta este lugar. Ahí estábamos los gentiles adorando ya, hermanos, cuando no se permitía a los gentiles venían, hermanos, representando en estos hombres a ofrecerle al Señor Jesucristo oro, incienso y aquellos perfumes, hermanos, que el Señor Jesucristo se le llevaron el día en que Él nació, el día en que no hubo lugar allá, hermanos, en el mesón porque estaba ocupado, porque era uno de los días de empadronamiento y había tanta gente esperando ser empadronada. Y a esos momentos, hermanos, el Verbo de Dios venía a la tierra para alumbrar con su luz, con su testimonio. No es intercambio de regalos, hermanos, porque los hombres le ofrecieron a Cristo, pero Cristo, como un tiernecito, no le dio más que la esperanza de la vida eterna para el día, hermanos, cuando Él aparezca. En esos hombres representando a los gentiles que llegaron
para ofrecer de sus tesoros y admirar al que había nacido, no en estas fechas, no en estos días, hermanos, sino según la segunda quincena del mes de octubre. ¿Celebramos nosotros esa fecha? No, hermanos, porque es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. De esta manera, hermanos, creímos que la doctrina verdadera de la Iglesia de Dios nos puede alcanzar a nosotros para la salvación que es en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Ella, hermanos, esta grande ramera que ha enseñado este paganismo religioso, ha enseñado todas estas mentiras, hermanos, que el mundo celebra. Porque está sentada, dice el libro de Revelaciones, capítulo 17, versículo 1, sobre muchas aguas. Y el versículo 15 aclara, dice que son pueblos, muchedumbres y naciones, lenguas, las que hacen, hermanos, reverencia y las que festejan en estos días, hermanos, un falso nacimiento del verdadero Mesías, Hijo de Dios, del ungido, del Cristo de las Escrituras, del ungido, el Santo de Israel. Todas esas son falsedades, hermanos, que el mundo celebra. Por eso dice acá el siervo de Dios, sentada sobre muchas aguas. Estas aguas son pueblos, naciones y lengua. Todo mundo, hermanos, toda la tierra está esperando el nacimiento de sus falsos dioses. Están celebrando, hermanos, a Satanás, no a Cristo, no a Dios Padre, sino a los demonios esta fiesta. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean participantes de ellos. Pero aquí tiene un texto, hermano, que le voy a citar en esta oportunidad de Apocalipsis capítulo 18. Y el verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es todo esto fornicación, hermanos. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuántas ganancias, hermanos, tienen los hombres, las empresas en estos días? La gente, hermanos, se lleva todo lo que hay. Dejan solas esas despensas. Todo lo que la tierra saca a su negocio, hermanos, lo venden porque el mundo está, hermanos, totalmente adherido a una fiesta pagana y quiere celebrar su fiesta. El más pobre que no alcanza ni para el pollo se lleva los menudos, pero tiene que guisarlos para dárselos a sus hijos y participar de ese paganismo, del cual ahora nos dice el texto divino. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué hay que salir, hermanos? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Una orden divina obedeció Gedeón, hermanos. Gedeón obedeció a una voz según el capítulo 6 del libro de los Jueces, donde él, después de sacrificar, hermanos, un toro, le dijo, destruye el árbol de acera, el Baal que tiene tu padre allí, derríbalo, quita esa idolatría para que yo los pueda hacer prosperar a ustedes. Usted quiere prosperar en la vida espiritual, ser más devoto en la iglesia de Dios. Trate de quitar todo objeto de idolatría y todo pensamiento de la idolatría en su vida para que pueda servir al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese día Gedeón fue llamado Jerobbaal, que contienda Baal, con el que le derribó el árbol, la estatua, la imagen, que contienda Baal con él. Si es Dios que vaya a traer a Gedeón y le quite la vida, nada le pasó, hermanos, al hombre. Porque si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Destruyamos, hermanos, todo objeto de idolatría en nuestra vida para que Dios nos reciba y no tengamos parte en las plagas que han de ser derramadas sobre este mundo que camina hacia el abismo, hacia el precipicio. Dios bendiga su palabra en la mente y corazón de todos vosotros y paz a la amada iglesia de Dios.